El 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana, en la tranquila quietud de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco fallece. Pocas horas después, el cardenal Farrell anuncia oficialmente su muerte. En pocos minutos, la noticia da la vuelta al mundo y el circo mediático se enciende. Ríos de palabras inundan los medios. Algunos lamentan la pérdida de un papa de los pobres, otros lo acusan nuevamente. Algunos lo ven como hombre misericordioso y otros como pontífice de confusión y traición. Para entender quién fue el Papa Francisco y qué está en juego, hay que dar un paso atrás. Debemos volver a una renuncia misteriosa, un cónclave polémico, profecías de tribulación y un pontificado que ha dividido al mundo como nunca. Del caso Bátilix a la renuncia de Benedicto XVI, de la fumata blanca de 2013 a las sombras que rodean el gobierno de Francisco, para llegar hasta las visiones proféticas que hablan de una batalla final por la supervivencia de la Iglesia. La historia que contaremos es compleja, incómoda y a menudo inquietante. Historia que exige superar prejuicios y evitar narrativas sencillas repetidas en estos años. Hoy los llevaremos a un viaje al límite del misterio, donde historia, fe y profecía se mezclan. Antes de empezar, suscríbanse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse los próximos videos. El 11 de febrero de 2013, durante un consistorio aparentemente ordinario, el Papa Benedicto XVI pronunció en latín palabras que conmocionaron la historia de la Iglesia. Con voz cansada pero firme, anunció su renuncia al ministerium petrino y la función papal. Siendo plenamente consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro, confiado a mí por los cardenales el 19 de abril de 2005. Desde el 28 de febrero de 2013 a las 20:00 horas la sede de Roma. La sede de San Pedro quede vacante y deba ser convocado por quienes corresponda el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice. Mientras las agencias informaban al mundo, una tormenta azotaba Roma y un rayo impactaba la cúpula de San Pedro, un hecho real y documentado que desde el inicio pareció un presagio. La versión oficial narraba la historia de un papa agotado por la edad y las dificultades de gobernar una iglesia en un mundo cambiante. Sin embargo, algunos observadores atentos tuvieron dudas y sospechas. Desde el inicio, la forma en que sucedió y se formuló la renuncia generó dudas e interrogantes. Algunos comentaristas dicen que Benedicto, en su declaración, anunció que renunciaba al ministerio. El servicio activo, pero no el munus, es un mandato sacramental dado por Dios mediante la elección. En el derecho canónico, la diferencia entre renunciar al ministerium y no al munus no es solo formal, sino sustancial. De hecho, sugería que Benedicto, al menos espiritualmente, nunca dejó de ser papa. ¿Por qué un gesto tan ambiguo? Es posible que Benedicto XVI haya realizado un acto no solo inesperado y sin precedentes, sino que ponía a toda la Iglesia en una posición que, como ven, respuesta veremos, pondría en crisis su propia existencia. Y sobre todo, ¿por qué decidió renunciar de repente? Intentemos responder la última pregunta. ¿Por qué renunció Benedicto? Según la versión oficial, Benedicto renunció por su edad, enfermedad y cansancio, ya que no podía soportar el cargo. Para entender el peso sobre Benedicto XVI, debemos remontarnos a un evento menos económico, el caso Bátilix. En 2012, un año antes de la renuncia, surgió un escándalo sin precedentes. Robaron documentos confidenciales de los apartamentos papales y los filtraron a la prensa, exponiendo luchas internas, corrupción y juegos de poder. Dentro del Vaticano surgió una situación grave. La curia romana, lejos de apoyar al Papa, estaba envuelta en disputas, escándalos y serias irregularidades. El corazón de la Iglesia latía entre sospecha y traición. Paolo Gabriele, mayordomo de Benedicto, fue arrestado como principal responsable de las filtraciones. Pero muchos se preguntaron si realmente estaba solo, o si detrás de él actuaban fuerzas mucho más grandes, decididas a minar el pontificado desde dentro.
El 12 de marzo de 2013 inició en la Capilla Sixtina el cónclave más inesperado de la historia reciente. 118 cardenales se reunieron bajo los frescos de Miguel Ángel, con esperanzas, miedos y la tensión de una iglesia herida. Tras solo 5 escrutinios, la tarde del 13 de marzo, una fumata blanca apareció sobre los techos de Roma. La multitud en la plaza de San Pedro, aún mojada por la lluvia, gritó aliviada. Cuando el cardenal Jean-Louis Taurin salió al balcón y anunció un nombre casi desconocido: Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. El nuevo papa se presentó con una sencillez desarmante. Unos segundos de silencio, una sonrisa tímida, una petición de oraciones dirigida al pueblo, antes incluso de dar la bendición. La elección del nombre Francisco fue la señal más poderosa, evocando al santo de Asís, símbolo de pobreza, humildad y reforma. Parecía el inicio de una nueva era, una iglesia más sencilla, cercana a los necesitados y alejada de lujos y formalidades. Sin embargo, bajo esa frescura, surgían preguntas profundas, al principio silenciosas, que durante el pontificado de Francisco estallarían con fuerza. La pregunta comenzó a circular, primero en pequeños grupos y luego entre más fieles. Era terrible por su sencillez. ¿El Papa Francisco fue elegido legítimamente? ¿Bergoglio era el verdadero Papa? Para responder, debemos regresar al misterio abierto por Benedicto XVI. Si su renuncia no hubiera sido válida y Benedicto hubiera conservado el munus petrino al retirarse, entonces Jorge Mario Bergoglio no es un legítimo sucesor de Pedro. ¿Y si no existe el sucesor de Pedro? Si la sucesión apostólica terminó con Benedicto XVI, la Iglesia visible ha entrado en su época más ostentosa. Desde entonces, cada acto, palabra, nombramiento y gesto del nuevo Papa tendría el doble de peso. Gobierna quien manda o quien, consciente o no, guía a la Iglesia al cumplimiento de las peores profecías. ¿Pero realmente es posible que todo esto haya sucedido y siga sucediendo hasta ahora? ¿Se están cumpliendo las profecías más catastróficas ante nuestros ojos? Analicemos todo con calma. Como vimos, todo gira en torno a la palabra latina munus. En el derecho canónico, munus no es solo el rol de gobierno, es el mandato sacramental, la misión dada por Dios. Al aceptar el trono, Di Pietro se convierte, en otras palabras, en el ser mismo del Papa. Si Benedicto XVI hubiera anunciado el 11 de febrero de 2013 que renunciaba al ministerio, o sea, al ejercicio activo del poder, pero no al munus, se abriría una herida invisible con consecuencias devastadoras que ya no podría ser sanada. Si asumimos que Benedicto nunca renunció formalmente al munus, espiritualmente y canónicamente siguió siendo papa hasta el final de su vida. ¿Y si Benedicto hubiera sido, aunque fuera solo en el plano espiritual, aún poseedor del munus petrino? Según algunos intérpretes, Jorge Mario Bergoglio no habría recibido válidamente el mandato divino. En tal caso, Francisco habría sido un papa solo en apariencia y no en la sustancia sacramental de su cargo. Condición que algunos teólogos consideran similar a la de un antipapa. La Iglesia visible habría continuado su camino, pero sin la guía del Espíritu Santo, un concepto fundamental sobre el que se basa la misma autoridad de la Iglesia. Pero atención, si fuera así, la Iglesia no se limitaría a Francisco, sino que sería un desastre enorme. Un papa inválido no puede crear cardenales válidos, y si estos son nombrados por un antipapa, tampoco pueden elegir válidamente a un sucesor. Si los próximos papas los eligen cardenales ilegítimos, la ruptura continuará indefinidamente. Una cadena rota, sucesión apostólica interrumpida, institución que sigue exteriormente, pero sin su corazón ni alma. Para entender el alcance de este evento, hay que profundizar más en el tema. En el sistema de la Iglesia Católica, los cardenales electores representan el corazón del mecanismo de sucesión apostólica. Son elegidos por el Papa y tienen la solemne tarea de elegir al sucesor de Pedro cuando la sede está vacante. Pero, ¿quiénes son estos electores? Son cardenales menores de 80 años nombrados directamente por el Papa mediante la creación cardenalicia, elección que, según la visión tradicional, es guiada por el Espíritu Santo.
Este paso es fundamental, ya que la guía del Espíritu Santo es clave para elegir al nuevo Papa y mantener la Iglesia. Tras la muerte del Papa Francisco, tras más de 10 años de pontificado, casi todos los cardenales electores fueron elegidos por él. Los cardenales creados por Juan Pablo II y Benedicto XVI, en su mayoría, han fallecido o han superado el límite de edad. Por eso quedan pocos sobrevivientes de los papados anteriores, lo que causa una consecuencia dramática. Si Francisco fuera antipapa, su elección sería inválida porque Benedicto no renunció realmente. Entonces, los cardenales que él eligió solo parecerían cardenales, no lo serían realmente. Si los cardenales no son legítimos, el cónclave que elija al nuevo papa no será válido ni podrá ser asistido. Significaría que la Iglesia sería privada de su fundamento divino, quedaría abandonada a sus propias fuerzas humanas. Una situación que marcaría la crisis eclesiológica más grave de la historia. Durante el cónclave, el Espíritu Santo no garantiza la elección de un Papa santo o perfecto, como lo muestra la historia. La Iglesia ha tenido papas santos mediocres y escandalosos. A pesar de instrumentos imperfectos, la voluntad de Dios ha guiado la sucesión apostólica y protegido la legitimidad de la cátedra de Pedro. Lo importante no es la santidad personal del Papa, sino la validez de su elección. Gracias a esta validez, el Papa recibe el munus petrino, el mandato divino que lo hace vicario auténtico de Cristo, que, incluso a través de la imperfección humana, obra para el bien de la Iglesia. Si la elección está viciada desde el principio, y el cónclave formado por cardenales inválidos nombrados por un pontífice inválido, la protección del Espíritu Santo no puede actuar. El canal humano por el que Dios actúa se ha roto. Las celebraciones y ritos seguirían. Se pronunciarían palabras, pero todo se vaciaría poco a poco, como un cuerpo que camina tras perder el alma de vida sobrenatural. Algunos observadores que apoyan esta teoría creen que la Iglesia está en esta situación y que solo soluciones extraordinarias podrían resolver. La primera necesitaría intervención directa de Dios, un acto visible y decisivo que rompa el ciclo del error, despierte a los fieles y refunde la Iglesia con pureza y verdad. Otra opción es que los pocos cardenales válidamente ordenados de la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI elijan un nuevo y verdadero papa. Parece una hipótesis muy improbable. Según algunos observadores, en cambio, es mucho más probable que se esté entrando plenamente en el tiempo de la gran purificación, anunciado por muchas profecías como la de Fátima o profecías aún más antiguas como la de la Beata Emmerich o la de San Francisco, que durante siglos han acompañado la historia cristiana y que hoy parecen de repente asumir un significado nuevo, dramático, casi inevitable. El tercer secreto de Fátima, revelado en 2000, menciona a un obispo de blanco cruzando una ciudad en ruinas llena de cadáveres y escombros, antes de ser atacado por enemigos. La hermana Lucía, la vidente, contó que tuvo la impresión de que ese obispo era el Santo Padre, pero no lo afirmó con certeza. Un detalle inquietante que muchos ven como señal de engaño. Un papa que aparenta serlo, pero no lo es del todo. A esto se suma otra anomalía. Los dos primeros secretos de Fátima, el infierno y la Segunda Guerra Mundial, fueron relatados de manera clara, lineal e inequívoca. El tercer secreto, en cambio, aparece de repente simbólico, oscuro, como si faltara una parte o como si hubiera sido manipulado. Varios estudiosos y cardenales han sospechado durante años que la parte más explícita del tercer secreto, sobre una crisis y apostasía en la Iglesia, no se ha revelado totalmente, así como también parece improbable lo que se creyó durante mucho tiempo, es decir, que el tercer secreto de Fátima se refiriera al atentado contra Juan Pablo II. Y quienes dicen esto no son observadores externos ni teóricos de la conspiración. El propio Benedicto XVI dijo que sería un error creer que la profecía de Fátima ya se cumplió. Al revisar las visiones de otros santos y místicos como Ana Catarina Emmerich, beata alemana del siglo XIX, la situación se complica aún más, porque vemos una iglesia de las tinieblas opuesta a la verdadera, dirigida por pastores desviados y un papa fugitivo, incapaz de frenar el mal. A esta visión catastrófica se añade la de San Francisco de Asís,
quien antes de morir anunció que en el futuro alguien ocuparía el trono pontificio, un papa no canónico que causó escándalo y confusión entre los fieles. Estas profecías, que durante décadas parecían lejanas, hoy han vuelto a ser protagonistas, en quienes piensan que Benedicto XVI fue obligado a dejar el pontificado, pero que no renunció por completo a su cargo. Al mismo tiempo, consideran al Papa Francisco un antipapa, y es en la actualidad donde su pontificado y acciones controvertidas han generado una clara división. Quienes consideran a Benedicto XVI mártir y a Francisco un antipapa que destruye la Iglesia. Esta, en nuestra opinión, es una interpretación simplificada, pero que ha tenido mucho impacto en buena parte del público. Como dijimos al inicio, si vemos la realidad sin prejuicios y con mente abierta, todo se vuelve más complejo y misterioso. Y para comprenderlo debemos intentar responder a una pregunta. ¿Qué responsabilidad tuvo Benedicto XVI en todo esto? Quienes creen que el Papa Francisco es un antipapa, ven a Benedicto XVI como un papa prisionero, forzado a dejar su ministerio para salvar parte de la Iglesia. Pero si todo hubiera sido así, surge una pregunta. ¿Por qué Benedicto no decidió quedarse y luchar hasta el final, como tantos santos y mártires en la historia de la Iglesia? Y además, como gran conocedor de la tradición y el derecho eclesiástico, no podía no saber que una renuncia petrina habría creado una ruptura potencialmente irreparable en la sucesión apostólica. Según quienes apoyan esta visión, ese vacío permitió el ascenso de un antipapa. ¿Por qué entonces habría tenido que actuar de esa manera? ¿Qué lógica, qué necesidad superior podría haber justificado una decisión tan dramática? Y al final, ¿qué posibilidades tenía el Papa Francisco o quien saliera de ese cónclave de reparar una fractura tan profunda entre la Iglesia visible y su base divina? ¿Habría esperanza de reconciliación si el nuevo pontificado iniciara con un error de origen? Si Benedicto XVI dejó una Iglesia dividida y si de verdad Francisco heredó un papado viciado desde el origen, entonces también la figura de Jorge Mario Bergoglio se teñiría de matices nuevos, más trágicos y complejos de lo que pueden parecer a primera vista. Francisco habría sido un hombre aplastado por una carga imposible. Un hombre que, aun habiendo aceptado el cargo más alto en la tierra, sabía que llevaba sobre sus hombros el peso de un papado espiritualmente mutilado. Su primer gesto debe entenderse así. Pidió a la multitud en la plaza de San Pedro que rezara por él antes de bendecirla. Hagamos en silencio esta oración de ustedes sobre mí. Como decíamos, la realidad es mucho más compleja de lo que algunos observadores han descrito. El debate sobre las palabras de Benedicto XVI al abdicar puede generar dudas sobre la legitimidad. Es cierto que Benedicto XVI nunca mostró públicamente aversión hacia el Papa Francisco ni su papel. La unidad de la Iglesia siempre ha estado en peligro, tanto en siglos pasados como ahora, y sigue siendo una amenaza y una lucha constante. Pero el Papa es uno solo. He tenido una buena relación humana con Francisco desde el principio. La amistad personal con el Papa Francisco se ha transformado en una comunión interior. Las insinuaciones de que hay una oposición entre nosotros dos son peligrosas. No tienen sentido. No hay y no puede haber ninguna duda de que el único y legítimo Papa es Francisco. No es la única vez que Benedicto dice que Francisco es el verdadero Papa. Ha hecho muchas declaraciones similares con los años. Así, pensar que Benedicto actuó en la sombra, con estas claras afirmaciones, es solo una excusa, o al menos pone en duda su figura, que engaña a su gente y actúa en secreto. Lo que aún sigue poco claro es el verdadero motivo de su renuncia, difícil de atribuir únicamente al cansancio o a la incapacidad de gobernar el Vaticano. La sospecha de que Benedicto se haya encontrado enfrentando escándalos enormes, capaces de minar desde dentro la solidez de la propia Iglesia, parece muy concreta. Esta impresión también se refleja en una conferencia de prensa de 2010 durante el vuelo a Portugal, cuando, respondiendo a una pregunta del padre Lombardi, Benedicto abordó el tema del tercer secreto de Fátima. Y los sufrimientos de la Iglesia.
Los ataques al Papa y a la Iglesia no vienen solo del exterior, sino que los sufrimientos de la Iglesia provienen precisamente del interior de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia. El mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, a la penitencia y una invitación a la oración como camino para la salvación de las almas. En el fondo, casi podemos decir que el mensaje de Fátima sigue vigente. Un pasaje revelador que parece aludir a un enemigo interno en la Iglesia, a esa apostasía silenciosa, que como hemos visto podría haber sido una de las causas profundas de su renuncia, un escándalo que tuvo eco en el caso Batilix y que por su gravedad profética pudo ser una de las principales razones del retiro de Benedicto del ministerio activo. A esto se suma otro elemento, las profecías de Fátima, que la Iglesia Católica siempre ha tomado en serio. Incluso el Papa Francisco se ha apartado de ellas. Aunque muy distinto a Benedicto, el Papa Francisco realizó un gesto histórico pocos días después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por primera vez, atendiendo la petición de la Virgen María a la hermana Lucía, Rusia fue consagrada solemnemente al Inmaculado Corazón de María. Nosotros entonces, Madre de Dios y nuestra, solemnemente encomendamos y consagramos a tu Inmaculado Corazón, a nosotros mismos, a la Iglesia y a toda la humanidad, de manera especial a Rusia y a Ucrania. Acoge, este es nuestro acto hecho con confianza y amor. ¿Por qué tras más de 100 años de Fátima el Papa Francisco quiso consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María? Francisco, como otros papas, siempre ha mostrado gran devoción mariana. Visitaba Santa María la Mayor antes y después de cada viaje importante y eligió ese santuario como su lugar de sepultura. Sentía una inquietud profética similar. Tal vez intuía que los peores enemigos de la Iglesia estaban en su interior, no solo afuera. Tal vez porque veía riesgo de apostasía en las altas esferas eclesiásticas, riesgo de guerra mundial y amenaza de que alguien deslegitime el papado rompiendo la sucesión apostólica. La teoría de los dos papas podría encajar en esta visión de división y deslegitimación del papado. Como vimos, si aceptamos la teoría de la renuncia incompleta de Benedicto XVI, cualquier futuro ocupante del trono de Pedro podría no ser plenamente legítimo. Si no actúa guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia perdería su función. Todos estos elementos son suficientes para hacer surgir con fuerza los temores relacionados con las antiguas profecías sobre el fin de los tiempos. No tenemos una respuesta definitiva a estas preguntas. Como les hemos dicho desde el principio, esta es una historia muy compleja, donde la realidad podría ser diferente de como parece. Y entonces, como siempre hacemos, dejen su opinión en los comentarios y si les gustó el video, suscríbanse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.